Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y el Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Apocalipsis capítulo 1, versículo 4 al versículo 8. En 1945, un grupo de arqueólogos descubrió en Egipto una colección de antiguos manuscritos gnósticos conocida como la Biblioteca de Nag Hammadi. Entre estos textos había escritos que pretendían revelar secretos ocultos sobre el fin del mundo. A lo largo de la historia de la humanidad, ha mostrado una fascinación por lo apocalíptico, el fin de los tiempos y la revelación de misterios que vienen de Dios. Sin embargo, la Biblia nos ofrece un libro que no es especulación, no es mito, no nace en la curiosidad del ser humano, sino es una revelación directa de Dios a través de Jesucristo. Este libro o carta es llamada el Apocalipsis. Muy buenos días, hermanos. Hoy vamos a hacer un estudio panorámico de la última porción de la Biblia, la carta de Apocalipsis. Vamos a analizar su ocasión, la estrategia de Juan al escribir esta carta, su contenido, su división y, por último, la aplicación. Es decir, lo que enseña acerca de Dios, lo que enseña acerca de nosotros mismos como seres humanos, cómo apunta a Cristo y nuestra respuesta al contenido de esta carta. El Apocalipsis no es un libro para provocar miedo, confusión o curiosidad, sino una obra divina inspirada por Dios para consolar, para fortalecer, para exhortar a su pueblo en tiempos de prueba. Es un libro que nos recuerda quién tiene el control de la historia de la humanidad y cómo culminará todo conforme al plan soberano de Dios. Ocasión. El Apocalipsis fue escrito en un tiempo de intensa persecución contra los cristianos, probablemente durante el reinado del emperador Domiciano, alrededor del 95 después de Cristo. Juan el apóstol es el autor de este libro, de esta carta. Él estaba exiliado en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis capítulo 1, versículo 9. La iglesia enfrentaba amenazas externas de persecución y desafíos internos de compromiso con el mundo. El propósito del libro o carta era animar a los creyentes a permanecer fieles a Cristo como Él es fiel a nosotros, asegurándoles de que Dios estaba en control y que su victoria final era segura y cierta. También servía como una advertencia contra la apostasía y el abandonar la fe en Cristo, y hace un llamado a la perseverancia. La estrategia del autor al escribir esta carta. Juan utiliza lo que se llama género apocalíptico, un estilo literario lleno de símbolos, imágenes y visiones que comunican realidades espirituales profundas. También incorpora elementos proféticos y epistolares, ya que el libro o carta comienza con cartas dirigidas a 7 iglesias específicas de Asia Menor. La estructura del libro sigue un patrón cíclico, repitiendo temas de juicio, redención y victoria con una progresión cada vez más intensa.
Juan emplea números con significados simbólicos como el 7 y el 12, figuras del Antiguo Testamento, para conectar la revelación con la historia redentora de Dios. Contenido y división. El Apocalipsis revela la soberanía de Dios sobre la historia de la humanidad. Vemos que también revela la victoria de Cristo sobre el pecado, sobre el mal y Satanás. Y también revela la consumación del reino de Dios. División. Vemos en el capítulo 1, de versículo 1 al 20, una introducción y una visión de Cristo glorificado. Hemos dicho en otras oportunidades que el bosquejo de Apocalipsis se encuentra en el capítulo 1, versículo 19, donde Jesús le llama a Juan a escribir lo que había visto, lo que veía y lo que vería de aquí en adelante. Vemos que la primera parte de este bosquejo se encuentra en el capítulo 1, versículo 1 al 20, donde Juan tiene una visión del Cristo, no del Cristo como lo vio en la última cena, sino del Cristo Jesús glorificado después de haber resucitado. Vemos que Jesús se presenta aquí como nada más y nada menos que Dios mismo, como el Alfa y la Omega, el que tiene las llaves de la muerte y del Hades. Vemos en el capítulo 2, versículo 1, al capítulo 3, versículo 22, cartas a las 7 iglesias. Vemos que Jesús mismo se dirige a 7 iglesias, posiblemente de aquellos días, posiblemente a la historia de la iglesia, desde la primera hasta la última. Vemos aquí mensajes de Cristo de exhortación, vemos mensajes de Cristo de corrección, vemos mensajes de Cristo de ánimo para diferentes tipos de iglesias con diferentes tipos de situaciones. Vemos que en todas las cartas Él se presenta como aquel que conocía la iglesia, sus obras, y Él mismo era la necesidad para cada iglesia. Vemos en el capítulo 4, versículo 1 al capítulo 5, versículo 14, la visión del trono celestial y la adoración. Vemos aquí una visión de lo que sucede en el cielo, en el capítulo 4 y el capítulo 5. Dios es adorado como el Creador. Cristo es adorado como el Cordero digno de abrir el libro del destino y de la creación. Vemos aquí que Dios es adorado a través del Hijo. Vemos en el capítulo 6, versículo 1 al capítulo 16, versículo 21, la parte más extensa de esta carta. Vemos una serie de juicios de los sellos, de las trompetas, de las copas. Vemos una descripción de eventos catastróficos que revelan la ira de Dios contra el pecado. Y también en medio de todo esto, un llamado al arrepentimiento y la fe en Jesucristo. Vemos en el capítulo 17, versículo 1 al capítulo 20, versículo 15, Babilonia representa un sistema no solamente mundano, opuesto a Dios, sino también un sistema de religión falsa que va en contra de la revelación de Dios a través de su evangelio. Vemos la caída de este sistema llamado Babilonia y la derrota de las fuerzas del mal. Vemos en el capítulo 21, versículo 1, el capítulo 22, versículo 21, que es el final de la carta, el nuevo cielo y la nueva tierra. Vemos la restauración final de todas las cosas. Dios mora con su pueblo y Él es todo para su pueblo. No hay más llanto, ni muerte, ni necesidad de sol, ni de templo, porque Dios, a través de Cristo, es el todo para su pueblo. Aplicación. ¿Qué nos enseña Apocalipsis acerca de Dios? Bueno, como otros libros que hemos estudiado panorámicamente, nos muestra de que Dios es soberano sobre la historia y Él juzgará con justicia. Vemos también que nos enseña que el plan de Dios, el plan redentor de Dios, culminará en una nueva creación sin pecado, ni muerte, ni sufrimiento. Vemos que también nos enseña de que Dios es fiel a sus promesas y recompensas a los que le siguen con fe y perseverancia. ¿Qué nos enseña Apocalipsis acerca de nosotros mismos? Bueno, nos enseña que somos llamados a la fe y a la fidelidad en medio de la tribulación. Nos muestra de que Jesús es fiel y nosotros como seguidores de Él a través de la fe tenemos que ser fieles como Él es fiel.
También nos enseña de nosotros mismos que no debemos conformarnos al sistema de este mundo, ni debemos conformarnos a las falsas religiones, sino vivir en la verdad y en santidad a través de Cristo. Nos enseña también esta carta que a veces podemos perder nuestra pasión por Cristo. El primer amor que tenemos para con Él se puede apagar un poco. Vemos eso que nos muestra en las cartas a las iglesias, como algunas de las iglesias de Apocalipsis. Vemos que son llamadas al arrepentimiento. ¿Cómo nos apunta, Apocalipsis a Cristo? Bueno, el Apocalipsis es una carta, es un libro que revela a Cristo. Lo revela como el Cordero inmolado que ha vencido. Apocalipsis capítulo 5, versículos 5 al 6. Nos muestra que Él es el Rey que regresa con gloria y poder para establecer su reino. Esta carta dirigida a cristianos que habían sido tentados a negar a Cristo y su señorío. Vemos que esta carta les muestra a ellos que César no era el emperador final ni el Rey Supremo, sino es Jesús el Rey Supremo que regresa con poder y gloria. Vemos que Jesús es revelado aquí como Dios. Muchas religiones falsas hablan de Jesús, pero no como 100% Dios, 100% hombre. Vemos que Apocalipsis lo muestra a Jesús como 100% el alfa y el omega, el principio y el fin de la historia de toda la creación. Y también lo muestra como el mediador entre Dios y los hombres. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta a Dios de acuerdo a Apocalipsis? Bueno, este libro nos muestra cómo sucede la adoración en el cielo. Es un libro que, como ningún otro en la Biblia, que nos muestra cómo sucede la adoración delante del trono de Dios. Este libro nos enseña a adorar a Cristo como el Señor de la historia, como el Dios supremo. Este libro nos muestra y nos llama a la adoración verdadera, a la adoración de acuerdo al modelo de Dios diseñado para su pueblo. Vemos que la respuesta, de acuerdo a Apocalipsis, es también perseverar en la fe, sin temor al presente ni al futuro, porque la victoria de Dios es final y es segura a través de Cristo. También nos muestra Apocalipsis que nuestra respuesta a Dios debe de ser una vida con una mentalidad enfocada en la eternidad, esperando la venida de Cristo con gozo y fidelidad. También nos muestra Apocalipsis, el capítulo final, que nada se le puede agregar a la Biblia ni quitar a la Biblia. Tenemos que serles fieles al contenido de la Biblia, porque el contenido de la Biblia es la fidelidad de Dios. No podemos nosotros ni agregar ni quitar nada a lo que Dios nos ha dado a través de su palabra. En resumen, el Apocalipsis no es un libro para generar confusión o miedo o provocar curiosidad, sino es un llamado a la esperanza eterna y a la perseverancia por la fe en Cristo. En un mundo que parece estar en caos y en desorden y en crisis, Dios nos recuerda que Él está en el trono y su plan se cumplirá con seguridad. Al leer este libro con un corazón dispuesto, encontramos consuelo, encontramos esperanza, encontramos exhortación y la certeza de que al final Cristo reina y su pueblo estará con Él para toda la eternidad. El Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Apocalipsis capítulo 22, versículo 17. Espero, hermanos, que este estudio panorámico de Apocalipsis edifique tu vida y tu fe. Dios les bendiga.